en el formato que lo tenga, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, o en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, vamos a leer harto, así que si no le gusta leer, prepárese. Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros. A pesar de que hayan dos cultos separados, Dios es el mismo. Dios no nos mira por separado, sabe que somos una iglesia, un cuerpo. Vamos a leer lo que dice este Evangelio. Capítulo 9, versículo 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, con el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle. Él hablará por sí mismo. Disculpe que me tome algunas traducciones de hacerlo en español más moderno. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tienen? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abren los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él?
Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Podríamos haber leído hasta los 21 capítulos, ¿cierto? Pero vamos a dejar ahí. No se preocupe que la predicación no es tan larga como el texto, ¿ya? Por si acaso alguno tiene algo que hacer. El Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Usted sabe que hay 4 evangelios, ¿cierto? No todos dicen lo mismo, aunque parezca obvio, pero no todos dicen lo mismo. Y cada uno tiene su propia intención. Este evangelio fue escrito casi al final del siglo I. Ya habían pasado hartos añitos desde que Jesús murió, resucitó, la iglesia recibió el Espíritu Santo, la iglesia ya estaba predicando, se había formado. Han pasado varios años. No vamos a entrar en discusiones ni en polémica de su autoría, ni tampoco de su fecha de composición. Eso se lo dejamos a los que quieran quebrarse la cabeza con eso. Para nosotros lo importante es lo que Dios quiere decirnos hoy. Así que este evangelio se escribe el último y tiene un vocabulario más elevado. Si usted lo lee, se va a dar cuenta inmediatamente que Juan no le gusta mostrar algo así sencillito, sino que dispara a la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Wow. Hay quien dice que de ese texto solamente han escrito miles de libros, solamente de ese par de versículos. Una vez un profesor nos enseñaba, un profesor colombiano, nos decía con su voz bien varonil, decía: hermanos. Hablaba así, hermano. Pero no importaba cómo hablaba, lo que decía era tan fuerte y tan importante. Él nos decía que había un libro que explicaba el verbo en 1000 y tantas páginas, y al final el autor decía: disculpe la superficialidad, profundo. Juan es así, profundo, va hacia la eternidad, y de ahí empieza a hablar. Y en su prólogo, en el capítulo 1, va a construir todo lo que quiere decir después en el texto. En él estaba la luz de los hombres, ¿cierto? Hizo su tabernáculo entre nosotros, hizo su tienda. Sin embargo, a pesar de ser tan espiritual, le llaman el evangelio espiritual, eso no quiere decir que sea superficial, que pase solamente en las nubes, sino que él entiende lo concreto también de la humanidad, entiende lo concreto del mensaje de Cristo. Así que a pesar de eso, él nos muestra que el verbo se hizo carne, muestra la humanidad de Cristo. El evangelio también nos va a dar, si usted lo lee atentamente, un contexto de crisis y de polémicas. Primero va a estar el conflicto con los discípulos de Juan el Bautista. El evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que va a mostrar que Jesús va a predicar en paralelo a Juan el Bautista. Los demás, los otros 3, los sinópticos que se le llama Mateo, Marcos y Lucas, van a decir que muere Juan el Bautista, lo decapitan, cierto, por decir la verdad, y entonces va a empezar Jesús su ministerio después, obviamente, de haber sido tentado en el desierto. Sin embargo, aquí nos muestra que Juan está predicando en un lado y Jesús paralelamente ya empezó su ministerio. Eso va a generar una polémica en los siglos que vienen para la iglesia, porque algunos decían que Juan el Bautista era el Mesías, pero por supuesto los cristianos decían que Cristo era el Mesías. Por eso es que aparece en el texto diciendo que Él es el más grande en el reino de los hombres, pero en el reino de Dios el más pequeño es como más grande que Juan. Si usted se fija, eso va a tener una polémica, una discusión. Los que antes eran de alguna manera allegados a Jesús, ahora discriminan a los cristianos. Es más, es el único evangelio que muestra que los primeros discípulos de Jesús son parte de los discípulos de Juan el Bautista. Así que hay una polémica ahí. Pero también hay un conflicto con los judíos. Este texto, por ejemplo, es parte de ellos. Muestra a los judíos, no a los judíos en términos literales, sino una forma de entender a Cristo, el símbolo de todos los que rechazan su mensaje. A los suyos vino y los suyos, ¿cierto?, no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Eso dice Juan. Habla un conflicto con los judíos, que los consideraban una secta, que los consideraban alguien que estaba negando la fe judía. Por lo tanto, eran unos blasfemos, pecadores. Si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que ahí está la polémica.
pero también nos va a hablar de discusiones y celos al interior de la iglesia. Y en este caso vamos a extender incluso a su carta, 1 de Juan, 2 Juan, 3 Juan. Hay discusiones, hay rivalidades. El contexto en que se escribe, hay gente que empieza a discriminar a otros. Por eso es que Juan les dice, ámense los unos a los otros. Terminando el Evangelio le dice, amaos los unos a los otros. Nadie que no ame a su hermano puede decir que ha conocido a Dios. Porque ¿cómo va a amar a alguien que no ha visto? Si al que ve no lo ama. Ya hace todo un juego de palabras y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, habla del amor, de la entrega. Eso no es casualidad. Eso ocurre porque el contexto en el que se escribe Juan estaba en crisis en la iglesia de ese tipo. Pero también había una crisis doctrinal. Habían aparecido unos señores que son los gnósticos, gnosis viene del conocimiento. Ellos decían que la única forma de conocer a Dios es que Dios te revelara secretamente, a algunos pocos le revelara el conocimiento. Algo así como unos iluminados. ¿Se dan cuenta que nunca faltan los iluminados? Siempre hay uno que cree tener la verdad de todo. Dios me lo reveló a mí, no a ustedes. Los iluminados. Pero era tan peligrosa ese tipo de conocimiento que ellos decían que Jesús nunca vino ni en carne ni en sangre, porque la carne y la sangre no podían estar juntos. Perdón, la carne y el espíritu no podían estar juntos. Negaban el cuerpo de Cristo. Pero él dice, el verbo se hizo carne, 100% Dios, 100% humano. Juan está diciendo eso. Tanto así que decían que Jesús no podía haber muerto en la cruz. ¿Se imagina lo que es eso? Dentro de la misma iglesia. Así que Juan les dice, aquel espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne y en sangre, o sea, en humanidad, no es de Dios. O sea, nos está mostrando una polémica. Y como guinda de la torta, está escrito en un contexto donde la iglesia es perseguida por el imperio romano. Ya han muerto los discípulos, ha muerto Pablo, ha muerto Pedro, ha muerto Jacobo. Los han asesinado por causa de Cristo. Y muchos otros más. Y él está escribiendo aquí eso. O sea, el Evangelio de Juan, si usted lo lee bien, sus 21 capítulos, nos está mostrando una iglesia que no es perfecta. Y un mundo que no es ideal. Nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar que la iglesia antigua era perfecta. Usted vea solamente la carta a los Corintios, cuando Pablo le dice, mire ustedes, he oído que hay entre ustedes uno que le quitó a la esposa a su padre, o sea, se quedó con su madrastra. Ni siquiera entre los paganos he oído tal cosa, dice Pablo. Sin embargo, empieza la carta diciendo a los santos. Los corintios, wow. No era una iglesia perfecta. No es un mundo ideal. Nos da a conocer cristianos que están desautorizados por los discípulos de Juan el Bautista. Cristianos que están acusados por los judíos. Cristianos que tienen rivalidades al interior de la iglesia. Desigualdades, injusticias, celos, que se han tergiversado la palabra, y además cristianos que están perseguidos por causa del Evangelio. Sin embargo, en medio de ese mundo tan adverso, el Cristo de Juan aparece diciendo, ánimo, yo he vencido al mundo. Aparece diciendo en medio de la turbulencia, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Aparece presentándose como yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Por eso tú y yo podemos decir hoy día, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugar de dedicados pastos, Él me hará descansar. Su vara, su callado me infunden aliento. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Este Juan es el que presenta a Jesús en el Apocalipsis diciendo, yo soy Alfa, Omega, principio y fin. Amén. Wow. No se anda con chicas, Juan, ¿cierto? Así que vamos a ir a analizar el texto. Vamos a caminar en esto. ¿Se atreven conmigo?
el pasaje de Juan 9 no está inserto en el contexto de los debates. Hay ciertos discursos que van a causar polémica. Este es uno de ellos. Jesús viene del templo en el capítulo 8. Se presenta, ojo con esto, se presenta como la luz del mundo. Y habla de su divinidad, de ser Mesías. Y los judíos le hablan y hacen un contexto. Y si tú no tienes ni 50 años, le dicen que ese texto habla de ti, usted verá la polémica ahí. El asunto es que va saliendo del templo. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 termina diciendo que los judíos tomaron piedras y lo iban a apiedrar. Lo mismo que unos capítulos antes, después de la multiplicación de los panes y los peces, lo querían tomar y hacer rey. Ahora lo quieren apedrear. Es una polémica. Y Jesús va saliendo del templo. Y empieza este capítulo diciendo que cuando sale del templo, al pasar, vio a un ciego de nacimiento. ¿Se dan cuenta de la ironía? Que Jesús ve a un ciego. ¿Se da cuenta del juego de palabras? Él ve a alguien que no le puede ver. Porque Dios siempre ve a quien nadie había visto. Porque Dios te sacó de donde nadie más te había percibido. Porque cuando estabas solo, porque cuando estabas destruido, porque a lo mejor tenías un problema, Dios te miró. Dios quiso hacer algo contigo. Dios te trajo aquí. Dios te vio cuando nadie más había visto, aunque tú no lo veas. Dios está ahí. Dios siempre ve, aunque no le veamos. Así que Jesús ve a ese hombre ciego de nacimiento que estaba en la puerta, lo cual era lógico, natural. Él estaba fuera del templo, era un mendigo. Usted sabe que en el tiempo de Jesús cualquier persona con enfermedad era discriminada, era una persona impura, por lo tanto no podía entrar al templo donde obviamente estaba Dios. Pero además era pobre porque no podía trabajar. ¿Quién le iba a dar trabajo a esa persona? Qué paradoja, ¿no? Donde las personas iban a buscar a Dios afuera, cuando salían había uno que imploraba misericordia y clemencia, pero nadie lo veía. Así que Él está ahí con el pobre más. Pero Dios, a través de Jesús, dijo: bienaventurados son los pobres, porque Dios será su Dios. En otras palabras, felices los que están en una condición de pobreza, no porque sean pobres, sino porque Dios se cansó de verlos pobres y vendrá a su rescate. Y cambiará su existencia magra, pésima, fea, en una existencia feliz. Como decía el salmista: tú has cambiado mi lamento en baile. Así que se encuentra con Jesús. Y viene la gran pregunta que hacen los discípulos que aquí quieren aparecer como inteligentes. Cuando se dan cuenta que Jesús estaba mirando al ciego, ellos también miran lo que está mirando Jesús. Seguramente se preguntaron: ¿qué están mirando? Y alguno más inteligente dijo: este es un problema teológico. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Para que haya nacido ciego. Esto está inserto en el contexto de la teología judía, que hablaba de que cada pecado tenía una consecuencia como enfermedad. Por eso es que no entraba al templo, porque era impuro, porque había pecado, por eso era ciego. Esa era la gran explicación. ¿Se imagina cuántos ciegos estarían fuera del reino de Dios si Jesús se hubiera pasado en ese principio? ¿Se imagina cuántos enfermos estuvieran fuera de la iglesia si Jesús se hubiera basado en ese principio? Así que ellos decían: este pecó. Yo he escuchado en iglesias que hay hermanos que dicen: quiero que oren por mi hijo, por mi hija, está tan enfermo, no sé qué pecado tendrá. ¿Se dan cuenta? Asociamos. Los amigos de Job se acercan a Job después de haber llorado con él, ¿cierto? Se acercan y le dicen: a ver, Job, dinos la verdad. Si usted lee los discursos de los amigos, le dicen: dinos la verdad, ¿no será que tiene un pecado oculto por ahí usted, Job, y que por eso le pasó todo esto? Pero lo maravilloso es la respuesta de Jesús: nadie pecó.
A nosotros nos gusta andar buscando el culpable de todo. ¿Quién fue? ¿Pero quién hizo esto? Y andamos diciendo, ¿y quién es el responsable? Busquemos el responsable, tiene que pagar los costos, ¿cierto? Pasa algún desastre, los responsables políticos, los responsables allá. No digo que eso esté mal, pero siempre andamos buscando los responsables, el culpable de esto, el culpable de lo otro. Andamos buscando, hermano, ¿qué te pasó? Ah, algo pecado tiene. Andamos buscando al culpable, andamos buscando la culpa. Y nos damos vuelta y vuelta buscando la culpa de alguien. Jesús no se preocupa de la culpa. Él no mira al pasado, Él va a mirar hacia el futuro. No es que pecó ni nadie ha pecado, pero la gloria de Dios se va a manifestar en Él. Amén. Jesús no mira la culpa, mira lo que va a pasar, lo que Él va a hacer. Sí, Señor. La gloria se manifestará en Él. Y entonces Jesús dice algo, me es necesario hacer las obras que me dio, etc. Pero vamos a entrar en la curación. Le dice, va a mirar al ciego, tira un escupito. Yo no sé cómo fue, no me lo imagino tampoco. Tira el escupo en el suelo, hace un poquito de barro, le unta los ojos y lo envía a lavarse. Qué cochino, ¿no? Qué antihigiénico, qué insalubre, Señor. ¿Se imaginan en este tiempo? No, usted no califica para levantar al Señor Jesús por muy cochino. Usted es un ordinario, un roto. Usted no califica porque esa no es forma de curar a alguien. Así que, más allá de la anécdota, pone el barro en los ojos, los manda a lavarse y abre sus ojos, ¿cierto? Regresa viendo. No era raro que ocuparan el barro porque muchos en ese tiempo y todavía hoy hay gente que le asocia propiedades curativas al barro. Vaya usted a unas termas, le va a decir, mire, tenemos barro, échese barro porque así va a estar lleno, va a estar sanito, la piel, etc. Y las mujeres van a estar todas llenas de barro en la cara, ¿cierto? Aunque pueda hacer barro en su casa, pero le van a cobrar más caro porque es una agua termal, entonces es un barro más importante, no es de medio pelo, ¿cierto? Es alto, ¿cierto? Sin embargo, no es el barro el que cura a Jesús, eso es un símbolo. Podríamos pensar incluso que Juan estaba poniendo aquí la idea de la creación. Del polvo fuiste tomado, el barro. Jesús crea una nueva vista para este ciego. Podríamos ponerlo así. Eso concordaría con lo que dice Pablo. Aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Amén. Sin embargo, no solo tiene que ver con eso, sino podríamos incluso pensar en el profeta cuando dice que Dios es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos y nos va a dar forma, ¿cierto? Y aunque esté destruido en miles de pedazos, el alfarero nos puede construir y puede hacer algo hermoso. En vasos de barro, dice el apóstol Pablo, Dios depositó su gloria. Podríamos decir eso. Sin embargo, el barro aquí no es lo importante. Lo importante es que lo envía y el ciego obedece. Amén. Dios podría haberlo sanado diciendo, Jesús podría haberlo sanado diciendo, sano eres. Pero no, lo envía. Vaya. Y el ciego que no conocía a quien le estaba hablando, humildemente le podría haber dicho, pero ¿cómo esto? Primero me tiraste el escupo, ahora siento barro en los ojos, se me está secando, se me está pegando aquí. Para encima no hay agua, en la calle me están haciendo tiras, siento el barro. Y tú encima me mandas a lavarme. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Dijo eso el ciego? No. Caminó, fue al estanque, se lavó y recibió su milagro. Como decía alguien en la iglesia donde estaba antes, ¿cierto? En la obediencia está la ganancia. Pero Jesús lo hace a propósito. Podría haber dicho, cierto, sanar, pero Jesús hizo un trabajo. Jesús sabía que era sábado y no estaba permitido hacer nada con las manos, pero Jesús ocupó sus manos en el barro para hacer algo. ¡Wow! Es una provocación, un escándalo, dijo Rafael. Es un escándalo que Dios haya dejado su trono
metió su mano al barro donde estábamos enterrados para levantarnos, curarnos, sanarnos, darnos vida y libertad. Un escándalo. Es una polémica. Jesús, el apóstol Pablo dice, este Jesús que muere en la cruz y es maldito, es un escándalo. Qué escandaloso Dios, que no se rige por las normas de los hombres. A veces pensamos, Dios tiene que estar ahí, tiene que actuar así, tiene que hacerlo de esta manera. Si yo digo en el nombre de Jesús, Dios tiene que hacerlo porque es la fórmula mágica, ¿cierto? Y Él lo comprometió, y entonces esto es como un conjuro. Dios obra como quiere. Dios hace lo que quiere. No hay día, no hay momento, Él hace cuando quiere. En la quietud de la noche, cuando todos están durmiendo, Él puede hacer que tú hagas vigilia. Cuando todos están trabajando, Él puede hacer que tú estés llorando, alabando al Señor. ¿Qué le va a decir algo? Así que Dios, a través de Jesús, sana la vida de este ciego. Imagínense lo paradójico aquí. Los discípulos están haciendo una pregunta, están quebrándose la cabeza con un puzzle teológico. ¿Quién pecó? ¿Este mamá? Sí, tiene que haber pecado. Seguramente están discutiendo, oye Pedro, ¿qué piensas tú? ¿Que esta concentración? No sé, yo creo que a lo mejor pecó la mamá o el papá. Sí, yo he visto, no es muy de los tribus libres, la señora, algo dicen por ahí. Seguramente Judas, que era más desgraciado, dice, no, yo sí la vi, yo estuve ahí, yo si les contara. Mateo dijera, mira, aquí yo llevo un registro de todas las cosas que le hice, es deudora, el papá, me debe a medio mundo, sin vergüenza. Seguramente alguien opinó y dijo, no, lo que pasa es que este ciego desde dentro del vientre de su madre es maldito, es un ciego pecador. Dios sabía que iba a pecar y lo castigó al tiro, por si acaso. Desquebrándose la cabeza con cualquier pregunta. Y Jesús no está interesado en las preguntas. Jesús se interesa en la respuesta. Ellos dicen, ¿quién pecó? Él dice, ¿qué puedo hacer por él? Porque Dios es un Dios de la acción. Dios no es un Dios de la pasividad, que mire, dice, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Dios actúa en favor de sus hijos. Dios actúa en favor del que lo necesita. Los hermanos de la iglesia hacen una junta y dicen, hermano, está tan mal, hermano, así, ¿qué podemos hacer? Sí, que el Señor bendiga. Dios no hace ninguna junta, camina rápido, va a donde está esa persona, lo sana, lo libera, le da consuelo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? De que las conversaciones para los lados, vaya, ofrézcale pan, denle un tecito, ore por él, abrácelo, actúe. Dios es un Dios de la acción. El mismo Juan dice, Él hizo su tabernáculo con nosotros. ¿Usted sabe lo que era el tabernáculo? Era una tienda donde estaba la presencia de Dios. Se aseguraba a Israel de que ahí estuviera Dios. Y entonces cuando iban a un lugar, estaban en el desierto, eran nómadas, eran peregrinos. No tenían un lugar fijo donde estar, tomaban la tienda, la desarmaban, avanzaban con la tienda, abrían la tienda, volvían a hacer, y ahí otra vez estaba Dios, y después venían a otro lugar, caminaban para allá, y ahí estaba Dios. Dios es el Dios que camina con su pueblo. Dios es el Dios que va contigo donde vayas, en bicicleta, en auto, donde usted quiera, en la forma de transporte, así, todo apretado en el metro. Dios va contigo. Del espacio, Dios va conmigo. Dios camina con nosotros, no te deja solo, nunca. Incluso cuando tus pies no van al lugar correcto, Dios está contigo. Así que va y le sana. Y entonces viene lo importante, esa es la introducción. Ahora viene lo importante, las reacciones. Y este texto nos va a mostrar el caminar cristiano. Yo te voy a decir de dónde. Vamos a ver, arríguense conmigo, ¿cierto? Pongan su cinturón de seguridad, vamos a volar. La pregunta que está en el texto es, ¿quién es Jesús? Esa pregunta subyace a todo el texto. ¿Quién es Jesús? No está implícita, pero usted la puede inferir a través de lo que lee. Es una pregunta que hasta el día de hoy tiene que ser contestada. Tiene que actualizar. No basta con lo que respondió hace 20, 30, 5 meses, 50 años. La pregunta, ¿quién es Jesús?, debe ser respondida por usted ahora. ¿Quién es Jesús para mí hoy? No sirve lo que respondió atrás.
solo existe el presente. ¿Qué es Jesús para mí hoy? Y cuando usted responde la pregunta, inmediatamente tiene que tener una acción. No se puede responder y quedarse cruzado de brazos, esperando. Si usted responde, inmediatamente tiene que hacer algo. Dese cuenta de lo que va a pasar aquí. El ciego entonces, primero tiene una reacción a su alrededor. La gente dice, oye, este no era el ciego que estaba ahí estorbando en el templo. ¿Se ha fijado? Siempre donde hay un templo hermoso, siempre hay un mendigo afuera hecho canto, ¿no? Como si Dios se olvidara de ellos. Ese no es el ciego que estaba ahí. Se parece, en realidad, no estoy seguro porque el otro no ve nada y este yo lo veo viendo. ¿Será él o no será él? Hay sorpresa. Se desconoce. Cuando tiene un encuentro con Jesús, la gente se da cuenta. Cuando tú estuviste con Cristo, la gente se sorprende. ¿Algo pasó? ¿Será o no será? ¿Qué le dieron a mi papá que llegó tan amoroso? ¿Qué le dieron a mi mamá que está tan linda? Siempre ha sido linda, pero ahora brilla. ¿Qué le dieron a mi hijo que me hace caso? ¿Y qué le dieron a este en la iglesia que ahora tiene puros 7? ¿Que quiere estudiar? Porque cuando tiene un encuentro con Dios, se nota. Y si no lo tiene, también se nota. Así que este ciego que había sido de nacimiento, que había vivido la oscuridad, de pronto se encuentra con el que dice en el texto, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él vivió la oscuridad, pero ahora se le presenta la luz. Antes no veía, ahora veo todo tan claro. Yo decía un ejemplo en la mañana, imagínense ustedes que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Usted se levanta en su cama, ve las mismas cosas, sienta ordenado en la lámpara, camina en el mismo pasillo, va a su baño, se ve la misma cara, que estoy bien, que estoy mal, que estoy viejo, que me salió cara, siempre esta pinilla. Se lava sus dientes, los mismos dientes de siempre, no ha cambiado nada, a lo mejor está más sucio, tiene un aliento más hediondo, pero se lava. Va a su cocina, en la misma cocina, ve a su esposo, a su esposa, a los hijos, a sus amigos, son los mismos de siempre, da lo mismo, llega a su trabajo, ve a la misma gente, el mismo cielo, el mismo árbol, el mismo perro que se me atraviesa. Pero si usted nunca ha visto y de pronto abre los ojos, le aseguro que va a hacer esto. ¡Wow! Esta es mi pieza. ¡Qué increíble! Y va a ir al caminar el pasillo, ¡uy, este pasillo! Y se va a demorar 1 hora en cruzar el pasillo. Y va a ver todos los detalles, lo va a tocar. ¡Uy, yo tocaba esta pared! ¡Uy, este hoyito, este clavo que estaba ahí! Va a llegar a su baño, va a abrir el espejo, va a mirar el espejo y decir, ese soy yo! ¡Qué linda sonrisa! ¡Uy, esta barba! Siempre la sentía, no sabía cómo era. Va a salir y va a ver a su esposa, a su hijo o a su familia y va a decir, ¡qué emocionante! Esos son sus ojos. Y sonríe cuando se ríe, sus ojos también, y se le hacen margaritas. ¡Oh, qué belleza! Y va a salir a la calle, va a ver el árbol y decir, la creación de Dios. Y va a mirar el cielo y lo van a querer atropellar por todos lados, apúrate. Y usted va a ir mirando por todos lados. Si usted alguna vez, nunca fue ciego por supuesto, pero si alguna vez hubiera estado ciego y de repente ve y no conoce nada, todo sería maravilloso. Hay que aprender de la actitud, ¿cierto?, del ciego. A veces salimos a la casa sin darle ni siquiera gracias al Señor. Gracias por este nuevo día. No, salimos otra vez a trabajar y de nuevo a la misma cuestión. Y vamos a encontrar con este y me saludan en la calle. Estoy ahí con eso. Me saludan los mormones que se creen estos blasfemos hipócritas. ¿Se imaginan? Pero si viéramos por primera vez, qué lindos son los mormones. Hola, hola, hola. Ni siquiera esperaría que le dijeran hola. Hola, 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 hola. Hola vecina, hola vecino. Tenemos que abrir más los ojos. Así que son las reacciones de los que están alrededor.
Él va a su familia, les va a contar, por supuesto, la alegría se comparte. Así que esa es una de las reacciones. Pero hay otra reacción que es la de los fariseos. ¿Cómo dijeron? ¿Qué pasó? No, eso no puede ser. No, eso no es de Dios. No es de Dios. Dios no obra así. Primero, una cochinada. Segundo, un día sábado. Pero si Dios sabe que el sábado es sagrado, ¿cómo se va a ocurrir? No, ese no es de Dios. Dios no puede ser eso. Hay gente que es experta en Dios, ¿se ha dado cuenta? Y ni siquiera le conoce. Así que los fariseos se escandalizan. Y además lo interrogan. A ver, traigan al cieguito ese. Ven. Así, a ver, dilo. ¿Qué pasó? No, yo estaba ahí. Vino un señor, hizo en el barro con un escupito, me lo puso. Yo dije, uy, qué asco, pero bueno, ya será. Fui al estanque, me lavé y ahora veo. No, eso no puede ser. A ver, de nuevo. Estaba ahí como siempre mendigando, ¿cierto? No veía nada, no cachaba ni una. Y vino un señor, me escupió en el suelo. Yo sentí nomás cuando tiró el escupo, hizo el barrito, me puso en los ojos, me mandó al estanque, me lavé y ahora veo. No. Esto, a ver, llaman a los papás. No puede ser cierto. Así que llaman a los papás. Los papás miedosos le dicen, sí, era ciego, pero... A ver, pregúntenle. Si está grandecito, ya él puede tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Lo abandonan, lo dejan botado. En definitiva, los fariseos lo expulsan del templo. Lo echaron porque no veía, porque era ciego, era pecador, no podía estar en el templo. Ahora que ve, lo echan igual. Ahora que tiene el milagro, ahora que igual que los demás, no puede estar en el templo, para afuera. Hay gente que vive echando a los demás. Lo echan no porque el otro sea ciego, lo echan porque ellos mismos son ciegos. Mientras el otro va descubriendo a Cristo, estos cada vez se enceguecen más. En la iglesia pasa, ¿no? Y aquí vamos a ver entonces lo bueno. El caminar cristiano. El ciego. Le dicen en el verso 11, ¿cómo fue el asunto? Mira, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me sanó. ¿Cuál fue la denominación que le dio Jesús? El hombre que se llama Jesús. O sea, solamente tenía una experiencia milagrosa, por cierto, pero nada más que eso. Le preguntaron, ¿y dónde está? No sé. No sabía buscarlo, no sabía dónde se encontraba, no sabía quién era, simplemente tenía una experiencia milagrosa. Hay gente en la iglesia que vive así, solamente una experiencia milagrosa, pero ¿quién es Jesús? No saben. Ese hombre, Jesús. Así que dice ese hombre. Después de interrogarlo varias veces le dice, bueno, a ver ya, ¿y qué dices tú que es él? Yo digo que es profeta. Hay una evolución. Primero era ese hombre, ahora reconoce algo distinto, es profeta. Habla en nombre de Dios por lo menos, pero es un profeta. Es la misma pregunta o la respuesta que le dicen los discípulos cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Dice la gente que es un profeta. Aunque ese texto tiene ideas mesiánicas entre medio, no la voy a explicar, pero se queda con la idea del profeta. Jesús es uno que habla algo bonito. Hay mucha gente que cree que Jesús está a la misma altura de Confucio, que a la misma altura de cualquier filósofo que enseñó algo. Enseñó la moral, enseñó la ética. Hay gente que cree que siguiendo las enseñanzas de Jesús está listo, porque es una enseñanza moral. El siglo XIX nos dijo a través de estos filósofos la idea de progreso, etc. Ellos decían, las enseñanzas de Jesús son enseñanzas morales. Hay que hacerlas para ser una mejor humanidad.
Pero años después, pleno siglo XX, empezando el siglo XX, se dan cuenta de que no basta la enseñanza moral, porque esa misma Europa que era moral se ve envuelta en una Primera Guerra Mundial atroz, sin precedentes, donde mueren millones y millones, donde quedan heridos, donde quedan traumatizados. La moral se les fue a cualquier parte. No basta con aprender la moralidad de Jesús. Hay gente que vive así en la iglesia. Luego van otra vez y le preguntan y le dicen: a ver, explícanos otra vez, por favor, queremos entenderte. Y entonces el ciego dice, o le dicen al ciego: mira, nosotros ya lo decidimos, ese que te sanó es un pecador, porque falló el día sábado. Nadie le dijo: qué bueno que estás viendo ahora, bienvenido al mundo de los que ven. No pudo haberte sanado a alguien de Dios. O sea, arrepiéntete de haber visto, arrepiéntete del milagro, porque eso es un pecador. Y el ciego le responde: mire, yo no sé qué es, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Pero es que nosotros no sabemos de dónde. Bueno, eso es lo maravilloso, le dice, que ustedes no sepan, pero yo ahora tengo la vista. Y además se vuelve más atrevido el ciego y le dice: pero yo sé una cosa, que si hubiera sido pecador, Dios no lo escucha. Pero nadie ha sabido de un milagro de haber sanado a un ciego de nacimiento. Yo tenía una experiencia, yo siempre fui ciego, ahora veo, así que no creo que ese hombre sea un pecador. O sea, intuye que viene de Dios. ¿Se fija la evolución del ciego? Un hombre, un profeta, viene de Dios. Pero hay gente que todavía cree que Jesús puede darle una explicación teológica del Jesús, de la divinidad, de la quiosis, de la unión hipostática, puras palabras bonitas, cierto, para los seminarios, pero que no sirven mucho de repente. Así que le van a hacer un escándalo, van a decir: mire, y van a hacerle un esquema, te lo dibujo, le van a hacer un mapa, le van a explicar la divinidad de Jesús, le van a explicar la historicidad de Jesús, y aún así no conocen a Dios. Amén. Solamente tienen un concepto, parece que viene de Dios. Y luego se me soltaron las hojas, ¿no? Parece que viene de Dios. Y al final se encuentran con Jesús. Lo echaron al pobrecito por decir que estaba sano. Estaba tan contento y ahora le dicen que eso es un problema. Camina y se encuentra con Jesús. Jesús lo detiene y dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Para creer en Él. Cuando le dice el Hijo de Dios, en otra traducción habla del Hijo del Hombre. Eso es una tradición de la mesianidad, de lo mesiánico. Después del cautiverio de Israel, de Babilonia, ellos van a empezar a hacer algunas teorías del Mesías. Y van a surgir varias teorías: el siervo sufriente, el Mesías, el profeta. Y va también a nacer la idea del Hijo del Hombre. Entre ellos, por ejemplo, Daniel, cuando escribe su libro, el libro de Daniel, el profeta, ¿cierto?, aparece y dice: el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes. Pablo, tomando un cántico de la iglesia primitiva, dice: y lo veremos y el Hijo vendrá sobre las nubes. El mismo Juan en el Apocalipsis muestra que el Hijo del Hombre viene. Lo que está diciendo es el Salvador. O sea, le dice: ¿crees en el Salvador? ¿Crees que yo puedo salvar? Y el Señor dice: bueno, ¿quién es para creer? Hay mucha gente que cree que Jesús es el Salvador. Y la iglesia está llena de gente que cree que Jesús es el Salvador. Y aún así no conocen a Dios. Amén. Han confesado en la típica oración, ¿cierto?, como si un mudo se fuera al infierno porque no puede abrir sus labios y decir algo. Y le dicen entonces: ¿confesó al Señor? Sí. ¿Sabe que es el Salvador? Pero ¿y qué más? Y entonces viene lo magnífico del pasaje. Les dice: el que está viendo es. Y el ciego responde: creo, Señor.
se dan cuenta que el ciego cada vez que pasa el tiempo va no solamente sacando su ceguera física, sino también está perdiendo su ceguera espiritual. Mientras los fariseos cada vez se hacen más ciegos, este Señor no solamente ahora ve las cosas físicas, sino que está entendiendo, viendo las cosas espirituales. Primero era un hombre, un profeta, uno que parece que viene de Dios, un Salvador. Ahora es el Señor. Amén. ¿En qué etapa está usted de su vida? Si me dice que el Señor, entonces, déjeme decirle algo. Si Jesús es el Señor, si usted cree que Jesús es su Señor, entonces ya su palabra no cuenta. Su voluntad queda de lado. Es que yo quiero hoy día hacer esto, me voy a quedar en la camita porque está muy helado, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a orar por ese hermano porque me cae mal, no voy a dar dinero para la obra del Señor, no voy a ir a hablar con ese hermano, no solamente me cae mal, sino que además siempre tiene mal olor. Señor, no me pidas eso. No, mi familia no. No, el bolsillo no. Señor, no, mi trabajo no. Si Jesús es el Señor, Él es dueño de todo. Amén. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y con Cristo fue juntamente crucificado. Amén. Juan dice, el Bautista dice, es necesario que yo mengüe, que yo me desaparezca para que Él crezca. Amén. El mismo Juan en la isla de Patmos, cuando ve la visión del Hijo del Hombre apareciéndose y diciendo, yo soy el primero, el último, y le dice, no temas, dice que cae como muerto. Caer como muerto es caer rendido a los pies del Señor. Si usted entonces cree que Jesús es el Señor, entonces no puede estar de pie con su cabeza erguida. A ver, Señor, ¿qué quiere? A ver. No, eso no. Señor, si tú lo pides, yo te lo doy. Amén. Señor, ya no vivo yo. Mi trabajo es para ti. Amén. Mi dinero es para ti. Amén. Si yo tengo un auto, ese auto va a ser para tu gloria. Si yo tengo mis hijos van a adorarte. Amén. Si mi familia es tuya. Amén. Mis sueños, mis proyectos, mis logros, mi título universitario, Señor, ahí está, no está en la pared, está en las plantas de tus pies. Amén. Haz lo que quieras con eso. Aleluya. No es mi gloria, no es mi inteligencia, es el Señor en mí. Amén. Yo le contaba a los hermanos en la mañana, yo llego en la mañana, abro la puerta de la sala, 35 niños que me están mirando en la edad del pavo, así, habido de cierto, de dormir más que de conocimiento, pero yo digo, Señor, esta es mi profesión, esto es lo que yo hago, Señor, pero es tuyo. 35 niños, impáctalos. Yo no les predico de la Biblia, yo no les enseño el Génesis ni el Apocalipsis, yo les hablo de la guerra mundial, yo les hablo de la historia de Chile, pero yo quiero que ellos salgan inspirados, que ellos sean buenas personas, que ellos se encuentren con Cristo a través de mi vida. Porque Él es el Señor. Cuando Jesús es el Señor, usted va en la calle y no tira los papeles al suelo. Cuando Jesús es el Señor, usted va en el auto y si alguien le tira el auto encima, usted no le levanta el dedo, no le toca la bocina ni le grita. Porque Jesús es el Señor. Cuando Jesús es el Señor, usted llega a su casa y trata bien a su esposa, trata bien a su esposo. La mujer, si está cocinando, el hombre está cocinando, hoy día hay de todo, ¿cierto? Si está cocinando, lo va a hacer con amor, porque es para el Señor. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hacemos es para Dios. Todo. Usted va a ducharse para el Señor. Usted va a ser limpio para el Señor. Si usted va a la iglesia, va a ser para el Señor. Si usted camina en la calle y saluda a alguien, va a ser para la gloria de Dios, porque Él es el Señor. Amén. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y déjeme decirle algo, cuando alguien comprende que Jesús es el Señor, cuando alguien sabe que Jesús es el Señor, que su nombre es por sobre todo nombre, entonces hace lo que hace el ciego, le adora. No se puede quedar de brazos cruzados, le decía yo. Si Jesús es Señor para usted, usted tiene que actuar, tiene que adorar. Su vida es adoración para Dios. Sus palabras son adoración para Dios. No porque me lo dijo un psicólogo, no porque me leí un libro de la Pilar Sordo, es porque Dios o Jesús es Señor para mi vida. Ya no le pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Ya no soy de mi mamá, soy de Él. Mis hijos no son míos,
Eso es de Él. Yo tengo que saber administrarlo porque es de Él. Si usted trata mal a su esposa o a su familia, se la va a ver con Él porque es de Él. No es suyo. No es su casa. No es su esfuerzo. No son sus méritos. Es Él. Es el Señor. Padre, te adoramos. Te exaltamos. Estamos rendidos ante ti. No importa los años que hayan pasado, Señor. Si alguna vez se nos olvidó que tú eras nuestro Señor, hoy día lo reconfirmamos, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú gobiernas nuestra vida. Y donde tú gobiernas está tu reino de justicia, de paz, de equidad. No voy a hacer las cosas, Señor, simplemente para mí o para tener a mi familia. La voy a hacer porque tú eres mi Señor. Aleluya. Tú tuviste en tu misericordia, nos miraste cuando no te veíamos y nos tuviste por fiel para ser nuestros esclavos. Tú nos miraste en la eternidad. Hiciste esto tan escandaloso de rescatarnos, arriesgando tu gloria por nosotros. Y ahora te rendimos nuestra vida. Rendida a tus pies, Señor. Rendida a tus pies. Yo no puedo rendir la vida por usted. Yo puedo darle mi vida. La que Él me dio se la puedo dar al Señor. Mi tiempo. Si usted quiere, tiene que hacerlo por usted mismo. Reconozca que Jesús es el Señor. Adórele, exáltele, denle la gloria. Dile, Señor, tantas cosas que han pasado y como tú eres nuestro Señor nos has protegido. Cuando nos levantamos en la mañana y parece que no tuviéramos fuerza, no tuviéramos ganas, pero ahí estás tú, Señor. Por ti lo hacemos. Oh, santo, Señor. Somos tuyos. Esta iglesia no es de una denominación, no es de un pastor. Somos tuyos, Señor. Tú eres el dueño nuestro. Tú eres el dueño de esta iglesia. Tu Espíritu Santo añade los que van a ser salvos cada día a la iglesia. Tu Espíritu Santo manifestará los dones, los milagros, los ministerios. Porque tú eres el Señor. No deje, hermano, permita que Dios se enseñe en este lugar. No le ponga trabas a Dios. O le rinde todo, o mejor no le haya consigo. Pero no puede ser a medias. Es todo. 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 Bendecimos, Señor. Le voy a pedir también que abra su Biblia o en el formato que lo tenga, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, o en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, vamos a leer harto, así que si no le gusta leer, prepárense. Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros. A pesar de que hayan dos cultos separados, Dios es el mismo. Dios no nos mira por separado, sabe que somos una iglesia, un cuerpo. Vamos a leer lo que dice este Evangelio. Capítulo 9, versículo 1 dice así: al pasar Jesús vio a un hombre de nacimiento, a un hombre ciego de nacimiento,
Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, con el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle. Él hablará por sí mismo. Disculpe que me tome algunas atribuciones de hacerlo en español más moderno. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tienen? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abren los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Podríamos haber leído hasta los 21 capítulos, ¿cierto? Pero no, vamos a dejar ahí. No se preocupe que la predicación no es tan larga como el resto, ¿ya? Por si acaso alguno tiene algo que hacer. El Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio. Usted sabe que hay 4 evangelios, ¿cierto? No todos dicen lo mismo, aunque parezca obvio, pero no todos dicen lo mismo. Y cada uno tiene su propia intención. Este evangelio fue escrito casi al final del siglo I. Ya habían pasado hartos añitos desde que Jesús murió, resucitó, la iglesia recibió el Espíritu Santo, la iglesia ya estaba predicando, se había formado. Han pasado varios años.
no vamos a entrar en discusión ni en polémica de su autoría, ni tampoco de su fecha de composición. Eso se lo dejamos a los que quieran quebrarse la cabeza con eso. Para nosotros lo importante es lo que Dios quiere decirnos hoy. Así que este evangelio se escribe el último y tiene un vocabulario más elevado. Si usted lo lee, se va a dar cuenta inmediatamente que Juan no le gusta mostrar algo así sencillito, sino que dispara a la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Wow. Hay quien dice que de ese texto solamente han escrito miles de libros, solamente de ese par de versículos. Una vez un profesor nos enseñaba, un profesor colombiano, nos decía con su voz bien varonil, decía: hermanos. Hablaba así, hermano. Pero no importaba cómo hablaba, lo que decía era tan fuerte y tan importante. Él nos decía que había un libro que explicaba el verbo en 1000 y tantas páginas, y al final el autor decía: disculpe la superficialidad, profundo. Juan es así, profundo, va hacia la eternidad, y de ahí empieza a hablar. Y en su prólogo, en el capítulo 1, va a construir todo lo que quiere decir después en el texto. En él estaba la luz, y la luz de los hombres, ¿cierto? Hizo su tabernáculo entre nosotros, hizo su tienda. Sin embargo, a pesar de ser tan espiritual, le llaman el evangelio espiritual, eso no quiere decir que sea superficial, que pase solamente en las nubes, sino que él entiende lo concreto también de la humanidad, entiende lo concreto del mensaje de Cristo. Así que a pesar de eso, él nos muestra que el verbo se hizo carne, muestra la humanidad de Cristo. El evangelio también nos va a dar, si usted lo lee atentamente, un contexto de crisis y de polémicas. Primero va a estar el conflicto con los discípulos de Juan el Bautista. Juan es el único, el evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que va a mostrar que Jesús va a predicar en paralelo a Juan el Bautista. Los demás, los otros 3, los sinópticos que se le llama Mateo, Marcos y Lucas, van a decir que muere Juan el Bautista, lo decapitan, cierto, por decir la verdad, y entonces va a empezar Jesús su ministerio después, obviamente, de haber sido tentado en el desierto. Sin embargo, aquí nos muestra que Juan está predicando en un lado y Jesús paralelamente ya empezó su ministerio. Eso va a generar una polémica en los siglos que vienen para la iglesia, porque algunos decían que Juan el Bautista era el Mesías, pero por supuesto los cristianos decían que Cristo era el Mesías. Por eso es que aparece en el texto diciendo que Él es el más grande en el reino de los hombres, pero en el reino de Dios el más pequeño es como más grande que Juan. Si usted se fija, eso va a tener una polémica, una discusión. Los que antes eran de alguna manera allegados a Jesús, ahora discriminan a los cristianos. Es más, es el único evangelio que muestra que los primeros discípulos de Jesús son parte de los discípulos de Juan el Bautista. Así que hay una polémica ahí. Pero también hay un conflicto con los judíos. Este texto, por ejemplo, es parte de ellos. Muestra a los judíos, no a los judíos en términos literales, sino una forma de entender a Cristo, el símbolo de todos los que rechazan su mensaje. A los suyos vino y los suyos, ¿cierto?, no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Eso dice Juan. Habla un conflicto con los judíos, que los consideraban una secta, que los consideraban alguien que estaba negando la fe judía. Por lo tanto, eran unos blasfemos, pecadores. Si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que ahí está la polémica. Pero también nos va a hablar de discusiones y celos al interior de la iglesia. Y en este caso vamos a extender incluso a sus cartas, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Hay discusiones, hay rivalidades. El contexto en que se escribe, hay gente que empieza a discriminar a otros. Por eso es que Juan les dice: ámense los unos a los otros. Terminando el Evangelio le dice: amaos los unos a los otros. Nadie que no ame a su hermano puede decir que ha conocido a Dios, porque ¿cómo va a amar a alguien que no ha visto si al que ve no lo ama? Ya hace todo un juego de palabras y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, habla del amor, de la entrega. Eso no es casualidad, eso ocurre porque el contexto en el que se escribe Juan estaba en crisis en la iglesia de ese tipo. Pero también había una crisis doctrinal.
Habían aparecido unos señores que son los gnósticos, gnosis viene del conocimiento. Ellos decían que la única forma de conocer a Dios es que Dios te revelara secretamente, a algunos pocos le revelara el conocimiento. Algo así como unos iluminados. ¿Se dan cuenta que nunca faltan los iluminados? Siempre hay uno que cree tener la verdad de todo. Dios me lo reveló a mí, no a ustedes. Los iluminados. Pero era tan peligrosa ese tipo de conocimiento que ellos decían que Jesús nunca vino ni en carne ni en sangre, porque la carne y la sangre no podían estar juntos. Perdón, la carne y el espíritu no podían estar juntos. Negaban el cuerpo de Cristo. Pero él dice, el verbo se hizo carne, 100% Dios, 100% humano. Juan está diciendo eso. Tanto así que decían que Jesús no podía haber muerto en la cruz. ¿Se imagina lo que es eso? Dentro de la misma iglesia. Así que Juan les dice, aquel espíritu que no confiesa que Cristo vino en carne y en sangre, o sea, en humanidad, no es de Dios. O sea, nos está mostrando una polémica. Y como guinda de la torta, está escrito en un contexto donde la iglesia es perseguida por el imperio romano. Ya han muerto los discípulos, ha muerto Pablo, ha muerto Pedro, ha muerto Jacobo. Los han asesinado por causa de Cristo. Y muchos otros más. Y él está escribiendo aquí eso. O sea, el Evangelio de Juan, si usted lo lee bien, sus 21 capítulos, nos está mostrando una iglesia que no es perfecta. Y un mundo que no es ideal. Nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar que la iglesia antigua era perfecta. Usted vea solamente la carta a los Corintios, cuando Pablo les dice, mire ustedes, he oído que hay entre ustedes uno que le quitó a la esposa a su padre, o sea, se quedó con su madrastra. Ni siquiera entre los paganos he oído tal cosa, dice Pablo. Sin embargo, empieza la carta diciendo a los santos. Los corintios, wow. No era una iglesia perfecta. No es un mundo ideal. Nos da a conocer cristianos que están desautorizados por los discípulos de Juan el Bautista. Cristianos que están acusados por los judíos. Cristianos que tienen rivalidades al interior de la iglesia. Desigualdades, injusticias, celos, que se han tergiversado la palabra, y además cristianos que están perseguidos por causa del Evangelio. Sin embargo, en medio de ese mundo tan adverso, el Cristo de Juan aparece diciendo, ánimo, yo he vencido al mundo. Aparece diciendo en medio de la turbulencia, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Aparece presentándose como yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Por eso tú y yo podemos decir hoy día, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugar de dedicados pastos, Él me hará descansar. Su vara, su callado me infunden aliento. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Este Juan es el que presenta a Jesús en el Apocalipsis diciendo, yo soy Alfa, Omega, principio y fin. Amén. Wow. No se anda con chicas, Juan, ¿cierto? Así que vamos a ir a analizar el texto. Vamos a caminar en esto. ¿Se atreven conmigo? El pasaje de Juan 9 está inserto en el contexto de los debates. Hay ciertos discursos que van a causar polémica. Este es uno de ellos. Jesús viene del templo en el capítulo 8. Se presenta, ojo con esto, se presenta como la luz del mundo. Y habla de su divinidad, de ser Mesías. Y los judíos le hablan y hacen un contexto. Y si tú no tienes ni 50 años, le dicen que ese texto habla de ti. Usted verá la polémica ahí. El asunto es que va saliendo del templo. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 termina diciendo que los judíos tomaron piedras y lo iban a piedrar. Lo mismo que unos capítulos antes, después de la multiplicación de los panes y los peces, lo querían tomar y hacer rey. Ahora lo quieren apedrear. Es una polémica. Y Jesús va saliendo del templo.
Y empieza este capítulo diciendo que cuando sale del templo, al pasar, vio a un ciego de nacimiento. ¿Se da cuenta de la ironía? Que Jesús ve a un ciego. ¿Se da cuenta del juego de palabras? Él ve a alguien que no le puede ver. Porque Dios siempre ve a quien nadie había visto. Porque Dios te sacó de donde nadie más te había percibido. Porque cuando estabas solo, porque cuando estabas destruido, porque a lo mejor tenías un problema, Dios te miró. Dios quiso hacer algo contigo. Dios te trajo aquí. Dios te vio cuando nadie más había visto, aunque tú no lo veas. Dios está ahí. Dios siempre ve aunque no le veamos. Así que Jesús ve a ese hombre ciego de nacimiento que estaba en la puerta, lo cual era lógico, natural. Él estaba fuera del templo, era un mendigo. Usted sabe que en el tiempo de Jesús cualquier persona con enfermedad era discriminada, era una persona impura, por lo tanto no podía entrar al templo donde obviamente estaba Dios. Pero además era pobre porque no podía trabajar. ¿Quién le iba a dar trabajo a esa persona? Qué paradoja, ¿no? Donde las personas iban a buscar a Dios afuera, cuando salían había uno que imploraba misericordia y clemencia, pero nadie lo veía. Así que Él está ahí con el pobre más. Pero Dios, a través de Jesús, dijo: bienaventurados son los pobres, porque Dios será su Dios. En otras palabras, felices los que están en una condición de pobreza, no porque sean pobres, sino porque Dios se cansó de verlos pobres y vendrá a su rescate. Y cambiará su existencia magra, pésima, fea, en una existencia feliz. Como decía el salmista: tú has cambiado mi lamento en baile. Así que se encuentra con Jesús. Y viene la gran pregunta que hacen los discípulos, que aquí quieren aparecer como inteligentes. Cuando se dan cuenta que Jesús estaba mirando al ciego, ellos también miran lo que está mirando Jesús. Seguramente se preguntaron: ¿qué están mirando? Y alguno más inteligente dijo: este es un problema teológico. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Para que haya nacido ciego. Esto está inserto en el contexto de la teología judía, que hablaba de que cada pecado tenía una consecuencia como enfermedad. Por eso es que no entraba al templo, porque era impuro, porque había pecado, por eso era ciego. Esa era la gran explicación. ¿Se imagina cuántos ciegos estarían fuera del reino de Dios si Jesús se hubiera pasado desde el principio? ¿Se imagina cuántos enfermos estuvieran fuera de la iglesia si Jesús se hubiera basado desde el principio? Así que ellos decían: este pecó. Yo he escuchado en iglesias que hay hermanos que dicen: quiero que oren por mi hijo, por mi hija, está tan enfermo, no sé qué pecado tendrá. ¿Se dan cuenta? Asociamos. Los amigos de Job se acercan a Job después de haber llorado con él, ¿cierto? Se acercan y le dicen: a ver, Job, dinos la verdad. Si usted lee los discursos de los amigos, le dicen: dinos la verdad, ¿no será que tiene un pecado oculto por ahí usted, Job, y que por eso le pasó todo esto? Pero lo maravilloso es la respuesta de Jesús: nadie pecó. A nosotros nos gusta andar buscando el culpable de todo. ¿Quién fue? ¿Pero quién hizo esto? Y andamos diciendo: ¿y quién es el responsable? Busquemos el responsable, tiene que pagar los costos, ¿cierto? Pasa algún desastre, los responsables políticos, los responsables allá. No digo que eso esté mal, pero siempre andamos buscando los responsables, el culpable de esto, el culpable de lo otro. Andamos buscando: hermano, ¿qué te pasó? Algo pecado tiene. Andamos buscando al culpable, andamos buscando la culpa. Y nos damos vuelta y vuelta buscando la culpa de alguien. Jesús no se preocupa de la culpa. Él no mira al pasado, Él va a mirar hacia el futuro. No es que pecó ni nadie ha pecado, pero la gloria de Dios se va a manifestar en Él. Amén. Jesús no mira la culpa, mira lo que va a pasar, lo que Él va a hacer. Sí, Señor. La gloria se manifestará en Él. Y entonces
Jesús dice algo, me es necesario hacer las obras que me dio, etc. Pero vamos a entrar a la curación. Le dice, va a mirar al ciego, tira un escupito. Yo no sé cómo fue, no me lo imagino tampoco. Tira el escupo en el suelo, hace un poquito de barro, le unta los ojos y lo envía a lavarse. Qué cochino, ¿no? Qué antihigiénico, qué insalubre, Señor. ¿Se imaginan en este tiempo? No, usted no califica para matar al Señor Jesús por muy cochino. Usted es un ordinario, un roto. Usted no califica porque esa no es forma de curar a alguien. Así que, más allá de la anécdota, pone el barro en los ojos, los manda a lavarse y abre sus ojos, cierto, regresa viendo. No era raro que ocuparan el barro porque muchos en ese tiempo y todavía hoy hay gente que le asocia propiedades curativas al barro. Vaya usted a unas termas, le va a decir, bien, tenemos barro, échese barro porque así va a estar lleno, va a estar sanito, la piel, etc. Y las mujeres van a estar todas llenas de barro en la cara, ¿cierto? Aunque pueda hacer barro en su casa, pero le van a cobrar más caro porque es una agua termal, entonces es un barro más importante, no es de medio pelo, ¿cierto? Es alto, ¿cierto? Sin embargo, no es el barro el que cura a Jesús, eso es un símbolo. Podríamos pensar incluso que Juan estaba poniendo aquí la idea de la creación. Del polvo fuiste tomado, el barro. Jesús crea una nueva vista para este ciego. Podríamos ponerlo así. Eso concordaría con lo que dice Pablo. Aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Amén. Sin embargo, no solo tiene que ver con eso, sino podríamos incluso pensar en el profeta cuando dice que Dios es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos y nos va a dar forma, ¿cierto? Y aunque esté destruido en miles de pedazos, el alfarero nos puede construir y puede hacer algo hermoso. En vasos de barro, dice el apóstol Pablo, Dios depositó su gloria. Podríamos decir eso. Sin embargo, el barro aquí no es lo importante. Lo importante es que lo envía y el ciego obedece. Dios podría haberlo sanado diciendo, Jesús podría haberlo sanado diciendo, sano eres. Pero no, lo envía. Vaya. Y el ciego que no conocía a quien le estaba hablando, humildemente le podría haber dicho, pero ¿cómo esto? Primero me tiraste el escupo, ahora siento barro en los ojos, se me está secando, se me está pegando aquí. Bueno, encima no hay agua, en la calle me están haciendo tiras, siento el barro. Y tú encima me mandas a lavarme. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Dijo eso el ciego? No. Caminó, fue al estanque, se lavó y recibió su milagro. Como decía alguien en la iglesia donde estaba antes, ¿cierto? En la obediencia está la ganancia. Pero Jesús lo hace a propósito. Podría haber dicho, cierto, sanar, pero Jesús hizo un trabajo. Jesús sabía que era sábado y no estaba permitido hacer nada con las manos. Pero Jesús ocupó sus manos en el barro para hacer algo. ¡Wow! Es una provocación. Un escándalo, dijo Rafael. Es un escándalo que Dios haya dejado su trono, metió su mano al barro donde estábamos enterrados para levantarnos, curarnos, sanarnos, darnos vida y libertad. Un escándalo. Es una polémica. Jesús, el apóstol Pablo dice, este Jesús que muere en la cruz y es maldito, es un escándalo. Qué escandaloso Dios, que no se rige por las normas de los hombres. A veces pensamos, Dios tiene que estar ahí, tiene que actuar así, tiene que hacerlo de esta manera. Si yo digo en el nombre de Jesús, Dios tiene que hacerlo porque es la fórmula mágica, ¿cierto? Y Él lo comprometió y entonces esto es como un conjuro. Dios obra como quiere. Dios hace lo que quiere. No hay día, no hay momento, Él hace cuando quiere. En la quietud de la noche, cuando todos están durmiendo, Él puede hacer que tú hagas vigilia. Cuando todos están trabajando, Él puede hacer que tú estés llorando, alabando al Señor. ¿Qué le va a decir algo? Así que Dios
a través de Jesús, sana la vida de este ciego. Imagínense lo paradójico aquí. Los discípulos están haciendo una pregunta, están quebrándose la cabeza con un puzzle teológico. ¿Quién pecó? ¿Esta mamá? Sí, que llega pecado. Seguramente están discutiendo, oye Pedro, ¿qué piensas tú? ¿Que esta no se canción? No sé, yo creo que a lo mejor pecó la mamá o el papá. Sí, yo he visto, no es muy de los trigos limpios, la señora, algo dicen por ahí. Seguramente Judas, que era más desgraciado, dice, no, yo sí la vi, yo estuve ahí, yo, si les contara. Mateo dijera, mira, aquí yo llevo un registro de todas las cosas que ella hizo, es deudora, el papá, me debe a medio mundo, sin vergüenza. Seguramente alguien opinó y dijo, no, lo que pasa es que este ciego desde dentro del vientre de su madre es maldito, es un ciego pecador. Dios sabía que iba a pecar y lo castigó al tiro, por si acaso. Desquebrándose la cabeza con cualquier pregunta. Y Jesús no está interesado en las preguntas. Jesús se interesa en la respuesta. Ellos dicen, ¿quién pecó? Él dice, ¿qué puedo hacer por él? Porque Dios es un Dios de la acción. Dios no es un Dios de la pasividad, que mire, dice, ¿qué puede hacer con mi hijo? Dios actúa en favor de sus hijos. Dios actúa en favor del que lo necesita. Los hermanos de la iglesia hacen una junta y dicen, hermano, está tan mal, hermano, sí, ¿qué podemos hacer? Sí, que el Señor bendiga. Dios no hace ninguna junta, camina rápido, va a donde está esa persona, lo sana, lo libera, le da consuelo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios? Deje las conversaciones para otro lado, vaya, ofrézcale pan, denle un tecito, ore por él, abrácelo, actúe. Dios es un Dios de la acción. El mismo Juan dice, Él hizo su tabernáculo con nosotros. ¿Usted sabe lo que era el tabernáculo? Era una tienda donde estaba la presencia de Dios. Se aseguraba a Israel de que ahí estuviera Dios. Y entonces cuando iban a un lugar, estaban en el desierto, eran nómadas, eran peregrinos. No tenían un lugar fijo donde estar, tomaban la tienda, la desarmaban, avanzaban con la tienda, abrían la tienda, volvían a hacer, y ahí otra vez estaba Dios. Y después venían a otro lugar, caminaban para allá, y ahí estaba Dios. Dios es el Dios que camina con su pueblo. Dios es el Dios que va contigo donde vayas, en bicicleta, en auto, donde esté quiera, en la forma de transporte, así todo apretado en el metro. Dios va contigo. Del espacio, Dios va conmigo. Dios camina con nosotros, no te deja solo, nunca. Incluso cuando tus pies no van al lugar correcto, Dios está contigo. Así que va y le sana. Y entonces viene lo importante, esa es la introducción. Ahora viene lo importante, las reacciones. Y este texto nos va a mostrar el caminar cristiano. Te voy a decir de dónde. Vamos a ver. Arríguense conmigo, ¿cierto? Pongan su cinturón de seguridad. Vamos a volar. La pregunta que está en el texto es: ¿quién es Jesús? Esa pregunta subyace a todo el texto. ¿Quién es Jesús? No está implícita, pero usted la puede inferir a través de lo que lee. Es una pregunta que hasta el día de hoy tiene que ser contestada. Tiene que actualizar. No basta con lo que respondió hace 20, 30, 5 meses, 50 años. La pregunta ¿quién es Jesús? Debe ser respondida por usted ahora. ¿Quién es Jesús para mí hoy? No sirve lo que respondió atrás. Solo existe el presente. ¿Quién es Jesús para mí hoy? Y cuando usted responde la pregunta, inmediatamente tiene que tener una acción. No se puede responder y quedarse cruzado de brazos, esperando. Si usted responde, inmediatamente tiene que hacer algo. Dese cuenta de lo que va a pasar aquí. El ciego entonces, primero tiene una reacción a su alrededor. La gente dice, oye, este no era el ciego que estaba ahí estorbando en el templo. ¿Se ha fijado? Siempre donde hay un templo hermoso, siempre hay un mendigo afuera que chocando, ¿no? Como si Dios se olvidara de ellos. Ese no es el ciego que estaba ahí. Se parece, en realidad, no estoy seguro porque el otro no ve nada, y este yo lo veo viendo. ¿Será él o no será él? Hay sorpresa.
usted desconoce. Cuando tiene un encuentro con Jesús, la gente se da cuenta. Cuando tú estuviste con Cristo, la gente se sorprende. ¿Algo pasó? ¿Será o no será? ¿Qué le dieron a mi papá que llegó tan amoroso? ¿Qué le dieron a mi mamá que está tan linda? Siempre ha sido linda, pero ahora brilla. ¿Qué le dieron a mi hijo que me hace caso? ¿Y qué le dieron a este en la iglesia que ahora tiene puros 7? ¿Que quiere estudiar? Porque cuando tiene un encuentro con Dios, se nota. Y si no lo tiene, también se nota. Así que este ciego que había sido de nacimiento, que había vivido la oscuridad, de pronto se encuentra con el que dice en el texto: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él vivió la oscuridad, pero ahora se le presenta la luz. Antes no veía, ahora veo todo tan claro. Yo decía, por ejemplo, en la mañana, imagínense ustedes que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Usted se levanta en su cama, ve las mismas cosas, sienta ordenado en la lámpara, camina en el mismo pasillo, va a su baño, se ve la misma cara, que estoy bien, que estoy mal, que estoy viejo, me salió cara, ¿cierto? Esta espinilla. Se lava sus dientes, los mismos dientes de siempre, no ha cambiado nada, a lo mejor está más sucio, tiene un aliento más hediondo, pero se lava. Va a su cocina, en la misma cocina, ve a su esposo, a su esposa, a los hijos, a sus amigos, son los mismos de siempre, da lo mismo, llega a su trabajo, ve a la misma gente, el mismo cielo, el mismo árbol, el mismo perro que se me atraviesa. Pero si usted nunca ha visto y de pronto abre los ojos, le aseguro que va a hacer esto. ¡Wow! Esta es mi pieza. ¡Qué increíble! Y va a ir al caminar el pasillo. ¡Uy, este pasillo! Se va a demorar 1 hora en cruzar el pasillo. Y va a ver todos los detalles, lo va a tocar. ¡Uy, yo tocaba esta pared! ¡Uy, este hoyito, este clavo que estaba ahí! Va a llegar a su baño, va a abrir el espejo, va a mirar el espejo y decir: ese soy yo! ¡Qué linda sonrisa! ¡Uy, esta barba! Siempre la sentía, no sabía cómo era. Va a salir y va a ver a su esposa, a su hijo o a su familia y va a decir: ¡qué emocionante! Esos son sus ojos. Y sonríe cuando se ríe, sus ojos también, y se le hacen margaritas. ¡Oh, qué belleza! Y va a salir a la calle, va a ver el árbol y decir: la creación de Dios. Y va a mirar el cielo y lo van a querer atropellar por todos lados, apúrate. Y usted va a ir mirando por todos lados. Si usted alguna vez, nunca fue ciego por supuesto, pero si alguna vez hubiera estado ciego y de repente ve y no conoce nada, todo sería maravilloso. Hay que aprender de la actitud, ¿cierto?, del ciego. A veces salimos a la casa sin darle ni siquiera gracias al Señor. Gracias por este nuevo día. No, salimos otra vez a trabajar y de nuevo la misma cuestión. Y vamos a encontrar con este y me saludan en la calle. No tenía que ir con eso. Me saludan los mormones que se creen estos blasfemos hipócritas. ¿Se imaginan? Pero si viéramos por primera vez, qué lindos son los mormones. Hola, hola, hola. Ni siquiera esperaría que le dijeran hola. Hola, 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 hola. Hola vecina, hola vecino. Tenemos que abrir más los ojos. Así que son las reacciones de los que están alrededor. Él va a su familia, les va a contar, por supuesto, la alegría se comparte. Así que esa es una de las reacciones. Pero hay otra reacción que es la de los fariseos. ¿Cómo dijeron? ¿Qué pasó? No, eso no puede ser. No, eso no es de Dios. No es de Dios. Dios no obra así. Primero, una cochinada. Segundo, un día sábado. Pero si Dios sabe que el sábado es sagrado, ¿cómo se va a ocurrir? No, ese no es de Dios. Dios no puede ser eso. Hay gente que es experta en Dios, ¿se ha dado cuenta? Y ni siquiera le conoce. Así que los fariseos se escandalizan y además lo interrogan. A ver, traigan al cieguito ese. Ven. Así, a ver, dilo. ¿Qué pasó? No, yo estaba ahí, vino un señor
hizo en el barro con un escupito, me lo puso. Yo dije, uy, qué asco, pero bueno, ya será. Fui al estanque, me lavé y ahora veo. No, eso no puede ser. A ver de nuevo. Estaba ahí como siempre mendigando, ¿cierto? No veía nada, no cachaba ni una. Y vino un señor, me escupió en el suelo. Yo sentí nomás cuando tiró el escupo, hizo el barrito, me puso en los ojos, me mandó al estanque, me lavé y ahora veo. No. Esto, a ver, llaman a los papás. No puede ser cierto. Así que llaman a los papás. Los papás miedosos le dicen, sí, era ciego, pero... A ver, pregúntenle. Si está grandecito, ya él puede tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Lo abandonan, lo dejan botado. En definitiva, los fariseos lo expulsan del templo. Lo echaron porque no veía, porque era ciego, era pecador, no podía estar en el templo. Ahora que ve, lo echan igual. Ahora que tiene el milagro, ahora que igual que los demás, no puede estar en el templo, para afuera. Hay gente que vive echando a los demás. Lo echan no porque el otro sea ciego, lo echan porque ellos mismos son ciegos. Mientras el otro va descubriendo a Cristo, estos cada vez se enceguecen más. En la iglesia pasa, ¿no? Y aquí vamos a ver entonces lo bueno. El caminar cristiano. El ciego. Le dicen en el verso 11, ¿cómo fue el asunto? Mira, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me sanó. ¿Cuál fue la denominación que le dio Jesús? El hombre que se llama Jesús. O sea, solamente tenía una experiencia milagrosa, por cierto, pero nada más que eso. Le preguntaron, ¿y dónde está? No sé. No sabía buscarlo, no sabía dónde se encontraba, no sabía quién era, simplemente tenía una experiencia milagrosa. Hay gente en la iglesia que vive así, solamente una experiencia milagrosa, pero ¿quién es Jesús? No saben. Ese hombre, Jesús. Así que dice ese hombre. Después de interrogarlo varias veces le dice, bueno, a ver ya, ¿y qué dices tú que es él? Yo digo que es profeta. Hay una evolución. Primero era ese hombre, ahora reconoce algo distinto, es profeta. Habla en nombre de Dios por lo menos, pero es un profeta. Es la misma pregunta o la respuesta que le dicen los discípulos cuando Jesús le pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Dice la gente que es un profeta. Aunque ese texto tiene ideas mesiánicas entre medio, no la voy a explicar, pero se queda con la idea del profeta. Jesús es uno que habla algo bonito. Hay mucha gente que cree que Jesús está a la misma altura de Confucio, que a la misma altura de cualquier filósofo que enseñó algo. Enseñó la moral, enseñó la ética. Hay gente que cree que siguiendo las enseñanzas de Jesús está listo, porque es una enseñanza moral. El siglo XIX nos dijo a través de estos filósofos la idea de progreso, etc. Ellos decían, las enseñanzas de Jesús son enseñanzas morales. Hay que hacerlas para ser una mejor humanidad. Pero años después, pleno siglo XX, empezando el siglo XX, se dan cuenta de que no basta la enseñanza moral, porque esa misma Europa que era moral se ve envuelta en una primera guerra mundial atroz, sin precedentes, donde mueren millones y millones, donde quedan heridos, donde quedan traumatizados. La moral se les fue a cualquier parte. No basta con aprender la moralidad de Jesús. Hay gente que vive así en la iglesia. Luego van otra vez y le preguntan y le dicen, a ver, explícanos otra vez, por favor, queremos entenderte. Y entonces el ciego dice, o le dicen al ciego, mira, nosotros ya lo decidimos, ese que te sanó es un pecador.
porque falló el día sábado. Nadie le dijo, qué bueno que estás viendo ahora, bienvenido al mundo de los que ven. No pudo haberte sanado a alguien de Dios. O sea, arrepiéntete de haber visto, arrepiéntete del milagro, porque eso es un pecador. Y el ciego le responde, mire, yo no sé qué es, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Pero es que nosotros no sabemos de dónde. Bueno, eso es lo maravilloso, le dice, que ustedes no sepan, pero yo ahora tengo la vista. Y además se vuelve más atrevido el ciego y le dice, pero yo sé una cosa, que si hubiera sido pecador, Dios no lo escucha. Pero nadie ha sabido de un milagro de haber sanado a un ciego de nacimiento. Yo tenía una experiencia, yo siempre fui ciego, ahora veo, así que no creo que ese hombre sea un pecador. O sea, intuye que viene de Dios. ¿Se fija la evolución del ciego? Un hombre, un profeta, viene de Dios. Pero hay gente que todavía cree que Jesús puede darle una explicación teológica del Jesús, de la divinidad, de la quiosis, de la unión hipostática, puras palabras bonitas, cierto, para los seminarios, pero que no sirven mucho de repente. Así que le van a hacer un escándalo, van a decir, mire, y van a hacerle un esquema, te lo dibujo, le van a hacer un mapa, le van a explicar la divinidad de Jesús, le van a explicar la historicidad de Jesús, y aún así no conocen a Dios. Amén. Solamente tienen un concepto, parece que viene de Dios. Y luego se me soltaron las hojas, ¿no? Parece que viene de Dios. Y al final se encuentran con Jesús. Lo echaron al pobrecito por decir que estaba sano. Estaba tan contento y ahora le dicen que eso es un problema. Camina y se encuentra con Jesús. Jesús lo detiene y dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es? Para creer en Él. Cuando le dice el Hijo de Dios, en otra traducción habla del Hijo del Hombre. Eso es una tradición de la mesianidad, de lo mesiánico. Después del cautiverio de Israel, de Babilonia, ellos van a empezar a hacer algunas teorías del Mesías. Y van a surgir varias teorías: el siervo sufriente, el Mesías, el profeta. Y va también a nacer la idea del Hijo del Hombre. Entre ellos, por ejemplo, Daniel, cuando escribe su libro, el libro de Daniel, el profeta, ¿cierto?, aparece y dice: el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes. Pablo, tomando un cántico de la iglesia primitiva, dice: y lo veremos y el Hijo vendrá sobre las nubes. El mismo Juan en el Apocalipsis muestra que el Hijo del Hombre viene. Lo que está diciendo es el Salvador. O sea, le dice: ¿crees en el Salvador? ¿Crees que yo puedo salvar? Y el Señor le dice: bueno, ¿quién es para creer? Hay mucha gente que cree que Jesús es el Salvador. Y la iglesia está llena de gente que cree que Jesús es el Salvador. Y aún así no conocen a Dios. Amén. Han confesado en la típica oración, ¿cierto?, como si un mudo se fuera al infierno porque no puede abrir sus labios y decir algo. Y le dicen entonces: ¿confesó al Señor? Sí. ¿Sabe que es el Salvador? Pero ¿y qué más? Y entonces viene lo magnífico del pasaje. Les dice: el que está viendo es. Y el ciego responde: creo, Señor. Y le adoran. Se dan cuenta que el ciego, cada vez que pasa el tiempo, va no solamente sacando su ceguera física, sino también está perdiendo su ceguera espiritual. Mientras los fariseos cada vez se hacen más ciegos, este Señor no solamente ahora ve las cosas físicas, sino que está entendiendo, viendo las cosas espirituales. Primero era un hombre, un profeta, uno que parece que viene de Dios, un Salvador. Ahora es el Señor. Amén. ¿En qué etapa está usted de su vida? Si me dice que el Señor, entonces, déjeme decirle algo. Si Jesús es el Señor, si usted cree que Jesús es su Señor, entonces ya su palabra no cuenta. Su voluntad queda de lado.
es que yo quiero hoy día hacer esto, me voy a quedar en la camita porque está muy helado, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a orar por ese hermano porque me cae mal, no voy a darle dinero para la obra del Señor, no voy a ir a hablar con ese hermano, no solamente me cae mal, sino que además siempre tiene mal olor. Señor, no me pidas eso. No, mi familia no. No, el bolsillo no. Señor, no, mi trabajo no. Si Jesús es el Señor, Él es dueño de todo. Amén. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y con Cristo fue juntamente crucificado. Amén. Juan dice, el Bautista dice, es necesario que yo mengüe, que yo me desaparezca para que Él crezca. Amén. El mismo Juan en la isla de Patmos, cuando ve la visión del Hijo del Hombre apareciéndose y diciendo, yo soy el primero, el último, y le dice, no temas, dice que cae como muerto. Caer como muerto es caer rendido a los pies del Señor. Si usted entonces cree que Jesús es el Señor, entonces no puede estar de pie con su cabeza erguida. A ver, Señor, ¿qué quiere? A ver. No, eso no. Señor, si tú lo pides, yo te lo doy. Amén. Señor, ya no vivo yo. Mi trabajo es para ti. Amén. Mi dinero es para ti. Amén. Si yo tengo un auto, ese auto va a ser para tu gloria. Si yo tengo mis hijos van a adorarte. Amén. Si mi familia es tuya. Amén. Mis sueños, mis proyectos, mis logros, mi título universitario, Señor, ahí está, no está en la pared, está en las plantas de tus pies. Amén. Haz lo que quieras con eso. Aleluya. No es mi gloria, no es mi inteligencia, es el Señor en mí. Amén. Yo le contaba a los hermanos en la mañana, yo llego en la mañana, abro la puerta de la sala, 35 niños que me están mirando en la edad del pavo, así, habidos de cierto, de dormir más que de conocimiento, pero yo digo, Señor, esta es mi profesión, esto es lo que yo hago, Señor, pero es tuyo. 35 niños, impáctalos. Yo no les predico de la Biblia, yo no les enseño el Génesis ni el Apocalipsis, yo les hablo de la guerra mundial, yo les hablo de la historia de Chile, pero yo quiero que ellos salgan inspirados, que ellos sean buenas personas, que ellos se encuentren con Cristo a través de mi vida. Porque Él es el Señor. Cuando Jesús es el Señor, usted va en la calle y no tira los papeles al suelo. Cuando Jesús es el Señor, usted va en el auto y si alguien le tira el auto encima, usted no le levanta el dedo, no le toca la bocina ni le grita. Porque Jesús es el Señor. Cuando Jesús es el Señor, usted llega a su casa y trata bien a su esposa, trata bien a su esposo. La mujer, si está cocinando, el hombre está cocinando, hoy día hay de todo, ¿cierto? Si está cocinando, lo va a hacer con amor, porque es para el Señor. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hacemos es para Dios. Todo. Usted va a ducharse para el Señor. Usted va a ser limpio para el Señor. Si usted va a la iglesia, va a ser para el Señor. Si usted camina en la calle y saluda a alguien, va a ser para la gloria de Dios, porque Él es el Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Y déjeme decirle algo, cuando alguien comprende que Jesús es el Señor, cuando alguien sabe que Jesús es el Señor, que su nombre es por sobre todo nombre, entonces hace lo que hace el ciego, le adora. No se puede quedar de brazos cruzados, le decía yo. Si Jesús es Señor para usted, usted tiene que actuar, tiene que adorar. Su vida es adoración para Dios. Sus palabras son adoración para Dios. No porque me lo dijo un psicólogo, no porque me leí un libro de la Pilar Sordo, es porque Dios o Jesús es Señor para mi vida. Ya no le pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Ya no soy de mi mamá, soy de Él. Mis hijos no son míos, son de Él. Yo tengo que saber administrarlo porque es de Él. Si usted trata mal a su esposa o a su familia, se la va a ver con Él, porque es de Él, no es suyo, no es su casa, no es su esfuerzo, no son sus méritos, es Él, es el Señor. Padre, te adoramos, te exaltamos, estamos rendidos ante ti. No importa los años que hayan pasado, Señor.
Si alguna vez se nos olvidó que tú eras nuestro Señor, hoy día lo reconfirmamos, Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú gobiernas nuestra vida. Y donde tú gobiernas está tu reino de justicia, de paz, de equidad. No voy a hacer las cosas, Señor, simplemente para mí o para tener a mi familia. La voy a hacer porque tú eres mi Señor. Aleluya. Amén. Tú tuviste en tu misericordia, nos miraste cuando no te veíamos y nos tuviste por fiel para ser nuestros esclavos. Tú nos miraste en la eternidad. Hiciste esto tan escandaloso de mirar, rescatarnos, arriesgando tu gloria por nosotros. Y ahora te rendimos nuestra vida. Rendida a tus pies, Señor. Te adoramos, Señor. Rendida a tus pies. Yo no puedo rendir la vida por usted. Yo puedo darle mi vida. La que Él me dio se la puedo dar al Señor. Mi tiempo. Si usted quiere, tiene que hacerlo por usted mismo. Reconozca que Jesús es el Señor. Órale, exáltele, denle la gloria. Dile, Señor, tantas cosas que han pasado y como tú eres nuestro Señor nos has protegido. Cuando nos levantamos en la mañana y parece que no tuviéramos fuerza, no tuviéramos ganas, pero ahí está tu Señor. Por ti lo hacemos. Oh, santo, santo Señor. Somos tuyos. Esta iglesia no es de una denominación, no es de un pastor. Somos tuyos, Señor. Tú eres el dueño nuestro. Tú eres el dueño de esta iglesia. Tu Espíritu Santo añade los que van a ser salvos cada día a la iglesia. Tu Espíritu Santo manifestará los dones, los milagros, los ministerios. Porque tú eres el Señor. No deje, hermano, permita que Dios se enseñe en este lugar. No le ponga trabas a Dios. O le rinde todo, o mejor no le